Y el carnero me empieza a mirar fijo y yo me empiezo a asustar un poco y empiezo a correr hacia la casa, porque yo pensé que ahí había terminado la historia, pero no, y Sí. empezó a rodear la casa. Hola, bienvenido o bienvenida a mi canal de YouTube, donde vas a escuchar historias en español con lenguaje sencillo, mucha repetición para que absorbas el idioma. Yo soy Jimena y hoy te trae una historia Mercedes. Mercedes es una profe de Argentina que vive en Italia y enseña español para italianos. Hola Mercedes, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Hola, Cuéntanos. Jimena. Cuéntanos un poquito quién eres, qué haces, dónde trabajas, dónde te puede encontrar la gente si quieres saber más de ti, etcétera. Por favor. Bueno, un placer estar acá, Jimena. Soy Mercedes, vivo en Roma, soy de Buenos Aires, de Argentina. Y bueno, también soy profe de español. Tengo mi propia escuela de español online. Enseño español a italianos profesionales que quieren aprender español. Y tengo mis programas para ellos. Siempre contenta de poder compartir el español con otras personas. Así que sí, tengo mi propia escuela de español online, tengo mi página Instagram Ujú. y en LinkedIn. Mi proyecto se llama Spagnolo per Professionisti, que es el italiano de español para profesionales. Muy bien. Yo al final, bueno, no al final, sino voy a dejar el enlace en la descripción por si alguien quiere ir y buscarte un poquito más a fondo. ¿De acuerdo? Muy bien. Perfecto. Bueno, pues hoy nos vas a contar tú una historia, Mercedes. Ahora déjame nada más recordar que primero vas a contar la historia y yo voy a hacer preguntas estilo TPRS y la segunda vez ya pueden escuchar la historia sin subtítulos, sin ayuda y sin preguntas. Y ya la tercera vez pueden escuchar otra vez la historia a velocidad más normal, con más natural todo. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, Mercedes, por favor, cuéntanos. Bueno, les quiero compartir esta historia que pasó hace varios años ya, cuando yo todavía vivía en Argentina. Con mi familia tenemos un campo donde solíamos ir los fines de semana, las vacaciones, y en esta época de mi vida yo estaba haciendo un curso de fotografía, estaba estudiando fotografía. Ujú. Mi hermano me pide que lo acompañe al campo por el fin de semana. Entonces, yo le digo que sí y me voy con mi cámara de fotos, porque en Oye, esa época perdón, Mercedes, tengo una pregunta acerca de tu hermano. Tú dijiste, mi hermano me pide acompañarlo al campo, ¿no? ¿Te pide a ti sola o también le pide al resto de tu familia ir? me pide a mí sola, me pide que nosotros somos dos, mi Ah, hermano y yo, mi hermano vale. es mi hermano mayor, y me pide a mí que lo acompañe ese fin de semana y yo le digo que sí. Vale, no le pide eso a tus padres, no, solo hermanos. No, no le pide, lo dejamos entre hermanos, no le pide a mis padres ni a mis primos, me Vale, pide a mí y yo le digo que sí y lo acompaño. perfecto. Entonces llevas tu cámara y ¿qué más pasa? Llevo mi cámara y como estaba haciendo un curso de fotografía, tenía que cumplir con unas actividades, como unos deberes, ¿no? Unas actividades que me había dado el profesor. Ujú, Y tenía que sacar fotos. Y cuando llegamos al campo, me voy con mi cámara de fotos ujú. y se me ocurre la idea, me viene a la mente una idea y digo, voy a sacar fotos de los animales. Ujú. Entonces me voy hasta el potrero donde están las ovejas, Ok, me meto adentro del potrero y me pongo a sacar fotos. ok. Una pregunta, ¿te pones a sacar fotos de las ovejas o también te pones a sacar fotos, no sé, del paisaje o de la casa? ¿Te pones a sacar fotos de qué exactamente? Me pongo a sacar fotos de todo, de Va- la casa,
desde más lejos, desde más cerca, del paisaje y también de los animales. Me pongo a Sí. sacar fotos de las ovejas que Ujú. estaban pastando, ¿no? Comiendo el pasto. Sí. Pero me doy cuenta de que había una oveja un poco distinta. Y esta oveja no era una oveja, era un carnero, que es la que tiene los cuernos, Ay. que es como el macho dominante, el jefe de la manada, el que está protegiendo a todas las ovejas. Ok, una pregunta. Perdón, Mercedes, esto es ignorancia total mía. ¿El carnero es también una oveja pero macho? ¿O Sí, es otra raza? sí, es una oveja macho y que tiene los cuernos y es el que cuida, digamos, al resto de las ovejas. O sea que Vale, está todo el tiempo vigilando y cuidando el territorio. ok. Y el carnero me empieza a mirar fijo y yo me empiezo a asustar un poco, ¿no? Porque veo que no era como el resto de las ovejas, que tenía los cuernos, que me miraba. Y entonces me empieza a dar miedo, porque digo, a ver si se enoja conmigo, porque ya le veía la mirada un poco que estaba enojado. Oh, Dios. ¿Y luego? ¡Qué miedo! Entonces dejo de sacar fotos y me empiezo a alejar. Me empiezo a alejar y Una pregunta. ¿Te empezaste a alejar? ¿Cómo te empezaste a alejar? ¿Lentamente o rápido? ¿Te empezaste a primero alejar también lentamente. viéndolo o de espaldas? No sé, ¿cómo te empezaste a No, me alejar? empiezo a alejar. Primero sostengo mi cámara de fotos y me empiezo a alejar lentamente y de espaldas, o sea, mirándolo al animal todavía, Claro, ¿no? Me empiezo a alejar hasta que un momento ya empiezo a querer correr, entonces me doy vuelta y empiezo a correr hacia la casa, porque yo me había alejado de la casa, estaba como con los animales y empiezo a correr hacia la casa. Y bueno, y veo que el carnero también me había empezado a correr, ¿no? Y yo ya me concentré en volver a entrar a mi casa, porque dije, el animal se enojó y me fui corriendo adentro de la casa. claro. Mientras tanto, mi hermano estaba dentro de la casa arreglando cosas, ordenando papeles, estaba en su mundo haciendo sus cosas. Claro. Y claro, y yo después me encierro en mi casa y le cuento a mi hermano lo que había pasado y vemos que el carnero había salido de su potrero y daba vueltas alrededor de la casa, porque yo pensé que ahí había terminado la historia, pero no, él me siguió y Sí, empezó a rodear la casa. La casa tenía dos pisos, ¿no? La planta baja y un primer piso con una sí. escalera. Entonces yo subo por la escalera para mirar por la ventana, me asomo y veía que el carnero no se iba. Ay, Dios. Oye, una pregunta, Mercedes. ¿El carnero estaba solo rodeando la casa o también otras ovejas, los otros animales también estaban rodeando la casa? No, Era, los otros animales no estaban rodeando la casa, vale, solo el carnero había salido del vale. potrero y estaba rodeando la casa él solo. Y nosotros, con mi hermano, esperábamos que se fuera, pero no Claro. se iba, no se iba. Y entonces estábamos encerrados dentro de nuestra propia casa, Qué fuerte. sin poder salir. Claro. ¿Y cuánto tiempo duró esto, Mercedes? Y duró bastante. Mi hermano se enojó conmigo Ajá. porque me dijo, ¿cómo se te ocurre molestar a los animales? Y aparte estaba preocupado porque tenía miedo de que el carnero se enojara y le chocara la camioneta, que era nueva.
Entonces, mi hermano me dijo, si me choca la camioneta, te mato. Oye, entonces el carnero puede chocar contra todo, si está enojado el carnero, puede chocar con los cuernos contra todo. Sí, sí, se llama topar, Topar, topa, ¿no? Se prepara como vale, se prepara para chocar y te topa o topa el auto, topa la camioneta y tiene mucha fuerza porque los cuernos son fuertes. claro. Entonces ¡Ah! tenía miedo de que le topara la camioneta y la rompiera. Claro. Y ¿Y luego qué pasó pasó? más de una hora, estuvimos más de una hora encerrados en la casa hasta que pudimos contactar al administrador del campo, el encargado de Sí. todo, y bueno, que él vino y bueno, y pudo llevarse al carnero y, no, y pudimos salir de la casa. Pero esto fue muy gracioso porque, bueno, quedamos encerrados varias horas ahí en la casa, mi hermano se enojó conmigo, no sabíamos qué hacer, el teléfono no, la señal no funcionaba, entonces no podíamos llamarlo, estábamos como encerrados en nuestra propia casa sin saber qué hacer. ¿Y las fotos? ¿Al final pudiste hacer las fotos o tomar las fotos o no pudiste tomar las fotos? Sí, pude tomar las fotos, Ujú. pero tengo más fotos como de los paisajes, no tanto de las ovejas. Pues muy bien, muchas gracias, Mercedes. ¿Termina? ¿Hay algo más o solo llegó el No, encargado, vino el termina. encargado y se acabó? Sí, vino el encargado y se enojó tanto el encargado con el carnero que lo regaló. No tuvimos más carnero a partir de ese entonces. ¿Y por qué se enojó el encargado con el carnero? No, porque le pareció que cómo íbamos a estar con miedo en nuestra propia casa, entonces no sé, se encargó de venderlo, regalarlo, no tuvimos más carnero a partir de ese entonces, no, parecía como un poco peligroso. Yo no me imaginé que el animal, por ahí subestimé, que fuera tan inteligente como para poder salir del potrero, porque en realidad los potreros en Argentina, en el campo, tienen como lo que se llama un guardaganado, que es Ujú, como una especie en la tierra, como una rejilla con hierros, donde los animales no pueden atravesar eso. Está puesto justamente para que no salgan. Y claro. él pudo salir igual, muy inteligente, buscó la manera de salir del potrero y venir a defender a su manada, ¿no? Pero Claro. bueno, fue una anécdota graciosa para compartir. Ahora es graciosa. Ahora es graciosa, sí, ahora es graciosa. Ahora. Muy bien, Mercedes, pues muchas gracias. Bueno, ahora escucha la historia por segunda vez y no hay preguntas y tampoco subtítulos en inglés. Vamos. Quiero compartir esta historia que pasó hace varios años ya, cuando yo todavía vivía en Argentina. Con mi familia tenemos un campo donde solíamos ir los fines de semana, las vacaciones. Y en esta época de mi vida yo estaba haciendo un curso de fotografía, estaba estudiando fotografía. Mi hermano me pide que lo acompañe al campo por el fin de semana. Entonces yo le digo que sí y me voy con mi cámara de fotos. Llevo mi cámara y como estaba haciendo un curso de fotografía, tenía que cumplir con unas actividades, como unos deberes, ¿no? Unas actividades que me había dado el profesor. Ujú, Y tenía que sacar fotos. Y cuando llegamos al campo, me voy con mi cámara de fotos ujú, y se me ocurre la idea, me viene a la mente una idea y digo, voy a sacar fotos de los animales. ujú. Entonces me voy hasta el potrero donde están las ovejas, Ok. me meto adentro del potrero y me pongo a sacar fotos. Me pongo a Sí. sacar fotos de las ovejas que Ujú, estaban pastando, ¿no? Comiendo el pasto. Pero me doy cuenta de que había una oveja un poco distinta. Y esta oveja no era una oveja, era un carnero.
que es la que tiene los cuernos, que es como el macho dominante, el jefe de la manada, el que está protegiendo a todas las ovejas. Es una oveja macho y que tiene los cuernos y es el que cuida, digamos, al resto de las ovejas. O sea que Vale, está todo el tiempo vigilando y cuidando el territorio. Y el carnero me empieza a mirar fijo y yo me empiezo a asustar un poco, ¿no? Porque veo que no era como el resto de las ovejas, que tenía los cuernos, que me miraba y entonces me empieza a dar miedo porque digo, a ver si se enoja conmigo, porque ya le veía la mirada un poco que estaba enojado. Entonces dejo de sacar fotos y me empiezo a alejar. Me empiezo a alejar y empiezo a alejar. Primero sostengo mi cámara de fotos y me empiezo a alejar lentamente y de espaldas, o sea, mirándolo al animal todavía, claro. ¿no? Me empiezo a alejar hasta que un momento ya empiezo a querer correr, entonces me doy vuelta y empiezo a correr hacia la casa, porque yo me había alejado de la casa, estaba como con los animales y empiezo a correr hacia la casa. Y veo que el carnero también me había empezado a correr, ¿no? Y yo ya me concentré en volver a entrar a mi casa y me fui corriendo adentro de la casa. Mientras tanto, mi hermano estaba dentro de la casa arreglando cosas, ordenando papeles, estaba en su mundo haciendo sus cosas. Y claro, y yo después me encierro en mi casa y le cuento a mi hermano lo que había pasado y vemos que el carnero había salido de su potrero y daba vueltas alrededor de la casa, porque yo pensé que ahí había terminado la historia, pero no, él me siguió y Sí, empezó a rodear la casa. La casa tenía dos pisos, ¿no? La planta baja y un primer piso con una sí. escalera. Entonces yo subo por la escalera para mirar por la ventana, me asomo y veía que el carnero no se iba. No, Era, los otros animales no estaban rodeando la casa. vale, Solo el carnero había salido del vale. potrero y estaba rodeando la casa él solo. Y nosotros, con mi hermano, esperábamos que se fuera, pero no Claro. se iba, no se iba. Y entonces estábamos encerrados dentro de nuestra propia casa, sin poder salir. Y duró bastante. Mi hermano se enojó conmigo Ajá. porque me dijo, ¿cómo se te ocurre molestar a los animales? Y aparte estaba preocupado porque tenía miedo de que el carnero se enojara y le chocara la camioneta, que era nueva. Entonces mi hermano me dijo, si me choca la camioneta, te mato. Se llama topar, Topar. topa, ¿no? Se prepara como Vale. se prepara para chocar y te topa o topa el auto, topa la camioneta y tiene mucha fuerza porque los cuernos son fuertes. Tenía miedo de que le topara la camioneta y la rompiera. Y ¿Y luego qué pasó pasó? más de una hora, estuvimos más de una hora encerrados en la casa hasta que pudimos contactar al administrador del campo, el encargado de Sí. todo, y bueno, que él vino y bueno, y pudo llevarse al carnero y, no, y pudimos salir de la casa. Pero esto fue muy gracioso porque, bueno, quedamos encerrados varias horas ahí en la casa, mi hermano se enojó conmigo, no sabíamos qué hacer, el teléfono no, la señal no funcionaba, entonces no podíamos llamarlo, estábamos como encerrados en nuestra propia casa sin saber qué hacer. Sí, vino el encargado y se enojó tanto el encargado con el carnero que lo regaló. No tuvimos más carnero a partir de ese entonces. Que le pareció que cómo íbamos a estar con miedo en nuestra propia casa, entonces no sé, se encargó de venderlo, regalarlo, no tuvimos más carnero a partir de ese entonces, no, parecía como un poco peligroso. Yo no me imaginé que el animal, por ahí subestimé, que fuera tan inteligente como para poder salir del potrero, porque en realidad los potreros en Argentina, en el campo, tienen como lo que se llama un guarda ganado, que es Ujú. como una especie
en la tierra como una rejilla con hierros donde los animales no pueden atravesar eso. Está puesto justamente para que no salgan. Y claro. él pudo salir igual, muy inteligente, buscó la manera de salir del potrero y venir a defender a su manada, ¿no? Pero Claro. bueno, fue una anécdota graciosa para compartir. Ahora sí, Mercedes te va a contar la historia a velocidad normal, sin preguntas y no hay subtítulos ni en español ni en inglés. Así que adelante, vamos. Mercedes, por favor. Bueno, esta historia transcurre en Argentina, en el campo, y empieza un fin de semana que mi hermano me pide que lo acompañe. En esa época yo estaba haciendo un curso de fotografía y como tenía unas actividades que tenía que hacer para el curso que me había dado mi profesor de fotografía, me había llevado mi cámara de fotos. Ujú, Cuando llegamos al campo, mi hermano empieza a ordenar sus cosas en la casa y yo decido ir a sacar fotos del campo, de la casa, del paisaje, de los animales. ujú, Y se me ocurre, me viene esta idea de ir a sacar fotos de las ovejas. Me meto dentro del potrero de los animales y empiezo a sacar fotos hasta que me doy cuenta de que una de las ovejas, un poco distinta al resto, me estaba mirando y me estaba controlando. Y me doy cuenta de que esta oveja era un carnero, que es como el jefe de la manada de las ovejas, el que cuida el territorio y defiende a su grupo de animales, a su manada. Y me empieza a dar miedo, me empiezo a sentir nerviosa, dejo de sacar fotos, empiezo a alejarme despacito, de espaldas, mirando al animal todavía a ver si qué hacía, y después empiezo a correr porque veo que me empieza a seguir. Me da más miedo, empiezo a correr rápido y vuelvo a la casa. ujú. Entro dentro de la casa, le cuento a mi hermano lo que había pasado y mi hermano se enoja conmigo porque me dice, pero ¿en qué estabas pensando? Y esta casa es una casa de 2 pisos, tiene la planta baja, una escalera y un primer piso. Y yo subo a la escalera y empiezo a mirar fuera de la casa y veo que el carnero había salido de su potrero y estaba alrededor de la casa esperando o vigilando, ¿no? No dejaba de vigilar la casa, daba vueltas y no podíamos salir. Y estábamos encerrados en nuestra propia casa con un poco de nervios, con un poco de miedo, sin saber qué hacer. Mi hermano también se enoja porque el carnero, como es de chocar, de topar las cosas, tenía miedo que le topara el auto, la camioneta. Entonces también se enoja conmigo porque me dice, si me choca la camioneta, el carnero, te mato, te mato. Y bueno, y esta anécdota al final llamamos al administrador del campo, que es el que cuida a todos los animales, pero pasaron más de una hora, como 2 horas, hasta que pudo venir y se pudo llevar el animal y pudimos salir de la casa. Y bueno, y esta anécdota, tanto mi hermano como yo, no nos olvidamos más de este cuento porque, bueno, ahora nos causa mucha gracia, en su momento un poco de miedo y de nervios, pero la verdad que, bueno, fue muy divertida recordarla todos los años, la recordamos también. Y así fue. Muy bien, pues muchísimas gracias, Mercedes. Gracias por estar aquí y nada, esto fue todo por esta vez. Hasta luego. Gracias, Mercedes. Adiós. Hasta luego, gracias.